¿Cuándo fue la última vez que vimos una temporada como la de Kawhi Leonard en el año 2019? Yo te lo digo, nunca. Kawhi pasó un solo año con los Raptors de Toronto y logró más en esos meses que muchos jugadores en toda su carrera. Entregó una de las actuaciones de postemporada más legendarias que se hayan visto, protagonizó momentos eternos, marcó la historia de la NBA y llevó a lo más alto a una franquicia que parecía condenada a no saborear jamás un campeonato. Todo eso en un solo año. 2019 fue una anomalía, un fenómeno irrepetible, una temporada que no se puede describir con palabras. Había que verla para creerla. Recuerdo la primera vez que lo vi con ese uniforme rojo y blanco. Parecía un universo paralelo, casi tan surrealista como la cadena de eventos que lo llevó hasta allí. Todo comenzó en el primer juego de las finales de Conferencia del Oeste del año 2017. Leonard y los Spurs estaban destrozando al recién formado super equipo de Golden State. Tenían una ventaja de más de 20 puntos en el tercer cuarto. Por primera vez en esos playoffs, los Warriors no parecían invencibles, pero justo cuando comenzábamos a imaginar lo imposible, ocurrió la tragedia. Leonard lanzó desde la esquina. Al caer, su tobillo aterrizó sobre el pie de Zaza Pachulia. Cayó de inmediato, gritando de dolor frente al banquillo de San Antonio. Esa torcedura lo sacó del partido y del resto de la serie. Golden State aprovechó el momento, remontó y acabó barriendo a los Spurs camino a otro campeonato. Fue un golpe devastador, pero apenas era el comienzo. Mientras Kawhi se recuperaba del tobillo, apareció de la nada una lesión misteriosa en el cuádriceps. Esa nueva dolencia lo mantuvo fuera casi toda la temporada siguiente. Y todo se fue desmoronando. Decidió seguir su rehabilitación con su propio equipo médico, no con el de la franquicia. Comenzaron los rumores, las tensiones, los informes de una fractura total entre Leonard y San Antonio. La relación entre Kawhi y la franquicia terminó de romperse. Los Spurs le suplicaron que regresara al equipo, pero no hubo caso. La tensión escaló hasta que Tony Parker, leyenda de San Antonio, lanzó indirectas públicas cuestionando la seriedad de su lesión. Ese fue el punto de quiebre. Durante la off-season, Kawhi exigió un traspaso, su destino preferido, los Lakers de Los Ángeles. Pero San Antonio no cedió. En lugar de enviarlo a donde quería, lo mandaron al otro extremo del continente. Canadá, los Raptors de Toronto. Una franquicia sin historia de campeonatos. Un equipo al que Leonard no tenía el más mínimo deseo de unirse. Pero con solo un año restante en su contrato y sin poder de decisión, no tenía otra opción. Así fue como terminó vistiendo un uniforme que jamás imaginamos verlo portar. Y así, sin avisar, comenzaba la era de Kawhi en Toronto. Y vaya que empezó con fuerza. En su debut, firmó un doble-doble con más de 20 puntos. 2 noches después, sumó más de 30 puntos y 10 rebotes ante Boston. Era evidente. Estaba motivado. Iba a ser un problema serio para cualquier rival. Eso sí, también comenzó una estrategia que marcaría su año, la famosa gestión de carga. Kawhi descansaba partidos, especialmente en los famosos back-to-back, para proteger ese cuádriceps. Toronto lo entendió. El objetivo era claro, tenerlo al 100% para los playoffs. Y vaya que funcionó, porque en apenas su cuarto partido con el equipo, dejó claro lo que significa tener a un verdadero superestrella en tus filas. La pelota le llega, el reloj apremia, Kawhi se eleva, triple, otro, fadeaway desde la línea. Robo sin mirar. Era como si el balón le perteneciera, como si estuviera programado para dominar. 35 puntos, 10 de ellos en el último cuarto. Toronto lo miraba asombrado. Estaban presenciando el nacimiento de algo histórico. Jamás habíamos visto algo así, y apenas unos partidos después, Kawhi volvió a explotar. 25 puntos y 11 rebotes ante los Kings. El resultado, los Raptors arrancaban la temporada con 12 victorias y una sola derrota. Un inicio casi perfecto. Kawhi encajaba en el equipo como si hubiese nacido para estar allí, pero pronto llegaría la primera gran prueba. 29 de noviembre. Raptors contra Warriors. Una mirada anticipada a lo que podría ser una final. Era también el primer enfrentamiento de Kawhi contra Golden State desde aquella dolorosa lesión, y Leonard no dejó lugar a dudas. Anotó 37 puntos en una victoria electrizante en tiempo extra frente a los bicampeones defensores. Era personal, era venganza, y ese partido lo encendió. En su siguiente aparición contra Cleveland sumó 34 puntos. Luego vinieron 36 puntos, 9 rebotes y 5 robos contra Filadelfia. Y para rematar, 32 ante Brooklyn, incluyendo una volcada zurda brutal sobre Jarrett Allen. El Clo estaba en modo destructor, y entonces llegó el nuevo año, el 2019. Algo cambió dentro de Kawhi, era como si se activara un interruptor. Estaba listo para lo grande. Desde el primer día de enero lo dejó claro. Entradas agresivas, bandejas imposibles, velocidad sin prisa, control absoluto.
contra Utah ofreció un recital. 45 puntos. 30 de ellos en la segunda mitad. El partido más explosivo de su carrera. Una exhibición de talento, paciencia y agresividad. Pero esa alegría duró poco, porque apenas 2 noches después, Kawhi regresaba a San Antonio por primera vez desde que pidió su salida. Y lo que recibió fue lo esperado. Abucheos ensordecedores. El público lo señaló, lo llamaron traidor. Lo quisieron sacar del estadio con gritos y desprecio. Era una noche de tensión pura. Intentó mantener la compostura, pero el recibimiento fue brutal. El público lo aplastó con abucheos, lo llamaron traidor sin piedad, y lo despidieron con una derrota de 18 puntos. Fue una pesadilla. Una bienvenida al infierno. ¿Y cómo respondió Kawhi a todo eso? Con silencio. Y con fuego. En los siguientes 7 partidos, entró en modo exterminador. Promedió más de 30 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 3 robos por noche. Con una eficiencia tan absurda que parecía que estaba controlado por inteligencia artificial, un robot vestido de humano. Te podía clavar un fadeaway impecable para empatar el partido a 7 segundos del final, y ni una sonrisa. Te podía dejar clavado con una finta, anotar sobre ti, y quedarse mirando al vacío como si nada hubiera pasado. Podía correr la cancha a toda velocidad, destruir a un defensor en el aire. Y su cara seguía tan impasible como siempre. Kawhi era un asesino sin emociones, un depredador en silencio. Incluso cuando metía el tiro ganador, lo máximo que ofrecía, era un pequeño puño al aire. 30 puntos. 8 asistencias. Una bandeja agónica para sellar la victoria por 2 puntos. ¿Celebración? Nada. Solo un leve gesto, un fist pump. Como si hubiera anotado en un entrenamiento. ¿Qué tenía que pasar para que este tipo mostrara algo de emoción? Pues, eso llegó. Un partido cerrado. Última posesión. Kawhi recibe el balón, se queda con su defensor, dribla, se eleva, lanza, la pelota rebota, 1 vez, 2 veces y cae. Ganador. Partido terminado. 38 puntos y un tiro imposible que bailó sobre el aro antes de decidir caer. Y ahí, por fin, una reacción, un grito, una cara, emoción. Gracias a esa actuación, Toronto sumaba su victoria número 46 de la temporada. El resto de la temporada fue como navegar en piloto automático. Toronto cerró la fase regular con una victoria por 9 puntos sobre Minnesota, asegurando así el segundo puesto del este. Todo estaba perfectamente alineado para una carrera profunda en los playoffs, y quiero que recuerdes algo. La temporada regular fue solo un calentamiento para Kawhi. Todo ese manejo de carga, todos esos descansos, eran por esto. El verdadero espectáculo apenas comenzaba. En la primera ronda, los Raptors se enfrentaron al modesto Orlando Magic, séptimos en la clasificación. Y aunque sorprendieron perdiendo el primer juego, Toronto respondió con autoridad, encadenando 4 victorias consecutivas para sellar su pase a la segunda ronda. Allí los esperaba una prueba seria, los 76ers de Filadelfia, un equipo cargado de talento y con sed de gloria. Pero desde el primer minuto, Kawhi dejó claro quién mandaba. 35 puntos, 11 rebotes, eficiencia quirúrgica, anotando desde el triple desde la media distancia atacando el aro. Su repertorio ofensivo completo sobre la mesa, así se hace una declaración de intenciones. Pero Filadelfia no se achicó, ganaron el segundo partido por 5 puntos, y luego en su cancha le pasaron por encima a los Raptors con una victoria de más de 20 unidades. Iban arriba en la serie, y aquí es donde, en años anteriores, Toronto se habría desmoronado. Habrían perdido la fe, habrían cedido el control. Pero este año había un arma secreta, y estaba lista para disparar. El cuarto juego fue una respuesta brutal. Kawhi se transformó en una fuerza imparable. 39 puntos, 14 rebotes, 5 asistencias, dominio total. Anotaba sobre quien se le pusiera enfrente. Hacía jugadas imposibles parecer rutinas. El claw estaba en llamas. Era imparable. Pero aún así, a falta de 1 minuto, los Raptors solo estaban arriba por 1 punto. El partido colgaba de un hilo. Pero como dije antes, tenían un arma secreta. Kawhi recibe el balón. Lo mira. Lo mide. Lo lanza desde lejos. Sobre Joel Embiid. Triple limpio, ventaja de 4 puntos, silencio en Filadelfia, partido terminado, serie empatada, volvían a casa, volvían al norte. Toronto y Filadelfia se repartieron los juegos 5 y 6, cada uno defendió su territorio. Y eso solo significaba una cosa. Todo se decidiría en el séptimo partido, en The Six, un duelo a muerte. Y aquí es donde se entiende por qué los Raptors arriesgaron todo para conseguir a Kawhi. Porque necesitaban desesperadamente un jugador capaz de aparecer en los momentos más grandes, un hombre que no solo respondiera, sino que tomara el control absoluto. Y eso hizo. Fue un espectáculo,
Defensa intensa. Rebotes luchados. Tiros imposibles. 41 puntos. 15 de ellos en el último cuarto. Un monstruo en modo leyenda. Y cuando quedaban solo segundos en el reloj, llegó el momento. Saque lateral. Leonard recibe, se va a la esquina y lanza. Silencio absoluto. El balón baila sobre el aro y entra. Game over. Toronto gana. Historia pura. El primer buzzer beater en un séptimo juego. Y sí, Kawhi lo sintió. Por fin, una reacción. Un instante inmortal. Iban abajo 0-2 en la serie, había que cambiar algo. Y el Clo lo tenía clarísimo. Tras la derrota en el segundo partido, Nick Nurse dijo en el vestuario: «Vamos a hacer ajustes». Kawhi lo interrumpió. «El ajuste es que yo voy a marcar a Giannis». Y se fue. Esa frase corta y directa cambió el rumbo de todo. En el tercer juego, cumplió su palabra. Secó a Giannis, que solo anotó 12 puntos con un pobre porcentaje, y al mismo tiempo, Kawhi explotó. 36 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias. Toronto volvía a la pelea. En el cuarto, victoria aplastante por 18. Serie empatada. Y en el quinto, en terreno hostil, Kawhi se adueñó del partido. 35 puntos, 7 rebotes y una cuarta parte letal con 15 unidades. Los Raptors quedaban a una victoria de las finales. Y sí, lo consiguieron. En el sexto juego, Kawhi cerró la serie con 27 puntos, 17 rebotes y una volcada brutal sobre Giannis como punto final. Toronto estaba en sus primeras finales de la NBA. Y Kawhi, frente a Golden State. El destino le daba la revancha perfecta. Todo volvía al punto de partida. El primer partido fue discreto para Kawhi, con solo 23 puntos, pero Toronto lo sacó adelante con una victoria por 9. Tomaban la delantera en la serie. Sin embargo, en el segundo encuentro, el Clo salió decidido. 34 puntos y 14 rebotes. Aún así, un triple decisivo de Iguodala al final selló la victoria para Golden State. 1-1. Y rumbo al área de la Bahía. Tras la derrota, Nick Nurse habló claro. El objetivo era ganar al menos uno de los dos partidos en cancha rival, pero Kawhi no lo aceptó. Se levantó y dijo: «Vamos por los dos». Y cumplió. En el tercer juego fue una tormenta. 40 minutos de dominio. 37 puntos, 7 rebotes. Silenció el estadio. Y en el cuarto fue aún más salvaje. 36 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias y 4 robos. Toronto tomaba ventaja de 3-1 en la serie. Volvían a casa con la oportunidad de cerrar el campeonato. Y el quinto partido fue una guerra. A 5 minutos del final, los Raptors estaban abajo por 2. El trofeo flotaba en el aire. Kawhi lo sintió. Se activó. 10 puntos en solo 2 minutos. Toronto se puso arriba por 6. El estadio era un volcán. Pero entonces, golpe seco. Los Splash Brothers reaccionaron. 9 puntos seguidos. Golden State retomó el control. Silencio. Impacto. Y la serie, de regreso a Oakland para un sexto juego. Sexto partido. Una nueva oportunidad para cerrar la historia. Kawhi tenía la misión de poner el broche de oro a una temporada inolvidable. Y como era de esperarse, todo se redujo a los últimos segundos. Quedaban menos de 10 en el reloj. Golden State tenía el balón y la chance de forzar un séptimo juego. Curry se libera, lanza desde lejos. Falla. Draymond Green toma el rebote, pero en la confusión pide un tiempo que no tenían. Técnica. Tiro libre para Kawhi. Y allí, desde la línea, selló una de las postemporadas más increíbles que se hayan visto. El Kawhi de 2019 fue impredecible. Una temporada que definió su legado. Rápida, intensa, legendaria. Pero también inevitable. Porque todo lo que ocurrió se venía construyendo desde hacía años. Desde aquella caída en San Antonio hasta la ovación final en Toronto. Y con ese último tiro, el norte se convirtió en campeón. Tu MVP de las finales 2019, Kawhi Leonard. Y ahora, si llegaste hasta aquí, es porque disfrutas las historias épicas del baloncesto, así que no te vayas sin ver el siguiente vídeo que YouTube te recomienda. Créeme, vale cada segundo.